Génesis capítulo 39. Estos son algunos puntos relevantes. La Biblia ahora vuelve a retomar la historia de José. En el capítulo anterior había hablado de Judá. Y empieza diciendo que José llega a Egipto con Potifar. Ese es un nuevo personaje que aparece en la historia. Potifar era un hombre que era influyente. Por lo que leemos, era oficial de Faraón, capitán de la guardia, algo así como jefe de policía. O quizás era de la seguridad personal de Faraón, no lo sabemos. Pero era un hombre influyente. Es interesante cómo José, por coincidencia, fue a caer con un oficial de Faraón. Y algo interesante que dice ahí en este capítulo es que Jehová estaba con José. Muchas personas piensan que para ser bendecidas por Dios deben de estar en puestos importantes o en control de algo, de un grupo. Pero aquí vemos que José era un esclavo. Sin embargo, Dios estaba con él. Así que Dios, o la bendición de Dios, o la aprobación de Dios, no se define por qué puesto tengas. En el caso de José, siendo un esclavo, Dios estaba con él. Y dice la Biblia que Dios lo empezó a prosperar. Potifar vio cómo Dios prosperaba a José y todo lo que le encargaba lo hacía muy bien. Así que lo puso como su mayordomo, le puso todo estaba bajo control de José. Él era el único, su jefe o Potifar era el único arriba de José porque él todo le administraba en la casa y todo iba muy bien. Potifar pudo ver cómo Dios estaba con José. Es decir que cuando Dios está con nosotros, la gente lo nota. Es notorio cuando Dios está con alguien. Y José iba muy bien, la historia iba muy bien, hasta que aparece una mujer, que es la mujer de Potifar. Ella insiste en tener relaciones sexuales con José, y José pudo haberlo hecho porque tenía la confianza de Potifar, porque estaba todo bajo control de él. Así que de alguna manera todo se facilitaba para hacerlo. Pero aquí vemos dos cosas. Primero vemos cómo Dios está probando a José, cómo lo deja pasar por esta prueba porque Dios tenía planes con él. Y lo prueba en esto muy sensible porque José pudo haber fallado. Sin embargo, la segunda cosa que vemos es el corazón de José, que se mantuvo firme. Dice un versículo, y José se rehusó. Fíjense qué interesante, se rehusó. O sea, el pecado hay que rehusarse, hay que, ¿cómo lo puedo decir? Negarse al pecado. Llama la atención, ¿aquí me están diciendo qué? Rechazar, exactamente, hay que rechazar el pecado. Entonces llama la atención que José le dice a esta mujer, lo voy a leer textualmente, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Primero él le llama pecado, él no le anda por las ramas, ¿verdad? Él dice, esto es pecado. Como ahora que todo le ponemos nombre más bonito, ¿verdad? Ya no es adicción, es enfermedad, ya no es pecado, orgullo, es mal carácter, ¿verdad? Le cambiamos el nombre. No, José dice, esto es pecado. Y además voy a pecar contra Dios. Ya vemos el carácter de José. Ya empezamos a ver que José está entendiendo, comprendiendo que su bendición viene de Dios. Y aquí admiramos a José por eso, ¿eh? Es un ejemplo de un hombre de Dios que resistió la tentación. Hubo hombres de Dios que no la resistieron. Adán y Eva, obviamente, Abraham, Moisés, David, Salomón, Juan, Pedro. Pero en este caso José vemos que la resistió y lo admiramos por eso. Como resistió la tentación, la mujer hizo un escándalo, lo acusó y José es llevado a la cárcel. Y pareciera que otra vez José iba tan bien y ahora vuelve a caer. Pero podemos ver la mano de Dios en todo esto. Dios estaba moviendo la historia para cuidar de su pueblo, Israel, porque iban a venir años de hambre, pero también estaba cuidando el plan de redención. Eso es lo glorioso, que José estaba metido no en un plan de él, sino en un plan de Dios. Y eso es lo que nos debe importar a nosotros. No que Dios no cumpla nuestros planes, sino que Dios cumpla su plan en nosotros. Porque ese sí nunca falla.
Ponga atención a esto, con esto termino. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Tenía 30 años cuando el faraón lo promovió. Eso está en Génesis 41-46. Había estado 2 años en la cárcel antes de que lo promovieran. Génesis 41:1. Por lo tanto, José pasó 11 años en la casa de Potifar, los años necesarios para completar su capacitación, su entrenamiento, su bendición, y ahora enfrentar un nuevo reto porque Dios le tenía un plan más grande.